comenzaremos el estudio de esa bella obra que tanto nos oculta el sistema, porque dice la verdad acerca de todo, y sin velo, la naturaleza develada. Y en la última sección, estoy analizando rápidamente las maravillosas modificaciones de su sistema del cuerpo humano, cómo ha cambiado en esos millones de años, se ha adaptado, se fueron los dinosaurios y todavía quedamos nosotros. Dice, pero ¿quién puede predecir qué nos deparará el próximo descubrimiento? Ahora bien, si tenemos pruebas irrefutables de que el hombre ha existido durante tanto tiempo, debe haber habido maravillosas modificaciones de su sistema físico, correspondientes a los cambios de clima y a la atmósfera. ¿No parece esto demostrar por analogía que si nos remontamos al pasado, puede haber habido otras modificaciones que permitieron que los progenitores más remotos, los gigantes de hielo, los progenitores más remotos, estos gigantes de hielo, pudieron vivir incluso contemporáneamente con los peces devónicos o los moluscos silúricos de hace millones de años? Nos quedamos en esta sección, comentaremos la raza de los gigantes y la raza de los hijos de Dios. Es cierto que no dejaron tras de sí hachas de pedernal, ni huesos, ni depósitos, yacimientos en cuevas rupestres. Pero si los antiguos están en lo cierto, las razas de aquella época no solo estaban compuestas por gigantes o poderosos hombres de renombre, famoso, ¿no? Sino también por hijos de Dios. Había hijos de Dios y los gigantes. Habían dos naturalezas entonces en este mundo. Es cierto que no dejaron, es decir, las hachas de pedernal que estoy analizando, esas hachas de sílex, esas hachas de pedernal, que además de cortar, hacer las flechas, lanzas, servía también para encender fuego, el sílex, ya que el roce genera chispa, pero es tan importante el sílex en este caso. Es cierto que no dejaron tras de sí hachas de pedernal, estos antepasados de los gigantes de hielo, ¿no? Ni huesos, ni depósitos, yacimientos en las cuevas rupestres. Estos huesos, vimos en la doctrina secreta, ya nos comentan una estancia acerca de cómo los sin huesos, los progenitores, no, que eran cuerpos etéricos, no tenían huesos, engendraron a los con huesos. Como los sin huesos engendraron a los con huesos. Eran etéreos sus organismos antes, no eran como el cuerpo astral que usamos después en la noche, eran etéreos como el cuerpo astral o el doble etérico. Eran etéreos sus organismos, hasta mucho después se materializaron en huesos. Nos dice que hay que plantas blandas que se endurecieron y piedras duras que se ablandaron. No tiene una loca, por ahí muy misteriosa. Nuestros cuerpos eran etéreos como el fantasma, ¿no? Que vemos la silueta de alguien que murió igualito, pero sin materia, es un fantasma. Esto es el cuerpo astral o el doble etérico que tarda todavía después en disolverse, y los que tienen la iniciación pueden evitar esa segunda muerte. Era la segunda muerte, pueden evitar la desintegración del cuerpo astral. Eran etéreos organismos, hasta mucho después se materializaron sus huesos, tal como los conocemos hoy en día, que tienen millones de años, como he encontrado esos grandes dinosaurios, esos grandes reptiles. Ya nos hace una comparación, cómo es posible que el elefante, como su antepasado gigante, que era el mamut, y el lagarto actual tuvo a otro gigante, que era el plesiosaurio. ¿Por qué el hombre es la excepción y no tuvo un familiar gigante en esa cadena evolutiva? Es cierto que no dejaron tras de sí hachas de pedernal, ni huesos, ni depósitos, yacimientos en cuevas rupestres. Las cuevas rupestres las han encontrado algo relacionado con las rocas, especialmente en el caso de pinturas prehistóricas. Se han encontrado en Francia, en cuevas de Stockman, donde están dibujos, representaciones, están el hombre primitivo cazando, dibujando, cazando a esos mamuts con las de lo que ellos representaban en esas cuevas. Es cierto que no dejaron tras de sí hachas de pedernal, ni huesos, ni depósitos, ni yacimientos en cuevas rupestres, son antepasados, nada de eso. Pero si los antiguos están en lo cierto, las razas de aquella época no solo estaban compuestas por gigantes, como los lemures atlantes, ¿no? Esos gigantes, no solamente ellos, hombres poderosos de renombre, como dice la Biblia, ¿no? Hombres poderosos de renombre. Habían dos naturalezas, los hijos de los ángeles vieron mujeres hermosas y descendieron y se unieron con ellas y formaron esos hombres gigantes. Dice la Biblia, ¿no? En la traducción de los talmudistas y en lo de los Goín. No solamente había en esa época hombres gigantes, poderosos, hombres de poderosos hombres de renombre, sino también había habitado por los hijos de Dios. Los seres filosóficos, vamos, los hijos de Dios, nos dice ella que son los maestros o los instructores, que cuando empezaba a despertarse la conciencia en el hombre, hace 18 millones de años, ¿no? Cuando le dieron la conciencia a los lemures, estos maestros instructores que cuando empezaba a despertarse la conciencia en el hombre, guiaron a la humanidad y le inculcaron las primeras nociones de todas las artes y ciencias, como comentó la hermana al inicio,
Siempre fue así, siempre hubo una ayuda divina. No fue que el hombre vino del mono y poco a poco fue aprendiendo cosas, el lenguaje, el pensamiento. No, no, siempre hubo la ayuda divina y después se estableció esas grandes civilizaciones como el glorioso Egipto, como la India, sus hipógidos, los etíopes y tantas otras culturas antiguas como los mayas, los aztecas. Esto me lo inculcaron cuando se despertaba la conciencia de la humanidad. Estos maestros, hijos de Dios, inculcaron a las primeras nociones de todas las artes y ciencias. Dieron todo el conocimiento, como Hermes nos dio la geometría, la matemática, la agricultura para sembrar el trigo, hacer el pan. Nos dieron todas las artes y ciencias útiles, como Anes, Dagón, el hombre pez de Babilonia. Así también nos dieron también el conocimiento espiritual, el conocimiento abstracto, poderoso, ciencia, arte, y nos dio todo el conocimiento espiritual. Y echaron los cimientos de las antiguas civilizaciones. Son los verdaderos hijos de Dios, conocimiento de las antiguas civilizaciones. Con este mismo título se designaban igualmente los grandes iniciados de la isla sagrada, que es el único continente imperecedero que no se destruye. Todo la Atlántida se hundió, Poseidonia, los lemures, el Pacífico se destruyeron, Hiperborea también, excepto ese primer continente oculto que está como un lugar así como el Triángulo de la Bermuda, donde no entra aviones ni barcos. Con este mismo título se designaba también hijos de Dios igualmente a los grandes iniciados de la isla sagrada imperecedera, antiguamente situada, nos dice, en un vasto mar interior que se extendía en el Asia Central, por el desierto del Gobi. Incluso nos dice ella que ahí floreció una gran civilización superior a todas, que hasta que el mundo actual todavía no la ha conocido, que está resguardada por grandes elementales que están guardando esos grandes tesoros de esa civilización que estaba por el Gobi. Nos dice aquí el PDF lo siguiente, la traducción. Y hay pruebas incontrovertibles de que el hombre existió en tan remota antigüedad. Forzosamente se ha de haber alterado su organismo de modo admirable por razón de las mudanzas atmosféricas y climatológicas. En consecuencia, también cabe suponer por analogía, remontándonos a esas lejanísimas épocas, que el organismo de los remotos ascendientes, de los helados gigantes, entre comillas, les permitiera convivir con los peces devónicos y los moluscos silúricos. Hace más de 400 millones de años esos antepasados, ¿no? ¿Verdad que no han dejado sus huesos y sus hachas de siles en las cavernas? Pero si es fidedigno el testimonio de los antiguos en los primitivos tiempos, no solo hubo gigantes, hubo hombres de famoso poderío, sino también hubo hijos de Dios en esta parte de la traducción. Los que creen en la evolución del espíritu tan firmemente, y a quienes creen en la evolución del espíritu tan firmemente como los materialistas. Hermana, está el micrófono abierto, lo puede cerrar, por favor. Bueno, decía, a quienes creen en la evolución del espíritu tan firmemente como los materialistas creen en el de la materia. Se les acusa de enseñar hipótesis inverificables, entre comillas, ¿no? Hipótesis que no se pueden verificar. ¿Con qué facilidad pueden replicar a sus acusadores diciéndole que, según su propia confesión, su evolución física, estos científicos, es todavía una hipótesis no verificada, sino realmente inverificable? Esto lo dice la ciencia, Huxley, Darwin y Haeckel. En este caso, ¿no? Los que creen en la evolución del espíritu, los espiritualistas contra los materialistas, y a quienes creen, o a cuantos creemos en la evolución del espíritu, primero fue la evolución interna, después la evolución física, y a quienes creen en la evolución del espíritu, tan firmemente como los materialistas creen en el de la materia, ellos creen en la materia, nosotros en el espíritu, el primero, ¿no? Les acusa, si estos nos acusan de enseñar hipótesis inverificables, no se puede comprobar nuestra hipótesis espiritual de los lemures gigantes, pues se han encontrado los vestigios en la isla de Pascua, están allá en el Pacífico, están esas estatuas totalmente solitarias, que las han encontrado bajo el océano, no solamente en la isla, así se comprueba que antes eso fue un continente habitado porque encontraron las estatuas de Pascua debajo del mar. ¿Con qué facilidad puede replicar a sus acusadores? A estos científicos les podemos replicar, diciendo que según su propia confesión, según se dicen sus más ilustres científicos, su evolución física es todavía una hipótesis no verificada, sino realmente inverificable, dice el PDF, y tal vez sea indemostrable esa evolución física, realmente inverificable. Entonces Huxley, lo hemos comentado, nació en 1825, Thomas Henry, un gran biólogo, filósofo británico especializado en anatomía comparativa, comparar a los animales, comparativa, conocido como el bulldog de Darwin, el perro por la defensa férrea que hacía
de la teoría de la evolución. Huxley lo dice en su conferencia, Darwin y Haeckel. Haeckel lo comentamos también la vez pasada, un gran científico, nació en el 34, Ernest, naturalista, un gran filósofo alemán que popularizó el trabajo de Darwin en Alemania, en Germania, creando nuevos términos y conceptos como ecología, filo, ontogenia, filogenia, monofilético y polifilético. Bueno, esto es lo que sus propios científicos lo dicen, de que la evolución física es una hipótesis no verificada, sino realmente inverificable. Dice Huxley, hay que explicarles la siguiente traducción. Vamos acá. ¿Y a cuántos creemos en la evolución del espíritu tan firmemente como los materialistas creen en el de la materia, la evolución de la materia? Se nos acusa a nosotros de sostener, entre comillas, hipótesis indemostrables. Bien, podemos echar en cara a los acusadores que según ellos mismos confiesan, su teoría de la evolución física no está demostrada y tal vez sea indemostrable. Hermanos, comentarios, opiniones, puntos de vista, ¿qué les parecen estos dos subtemas que hemos analizado en esta parte sobre los que creen en la evolución del espíritu tan firmemente y esos gigantes, la raza de los gigantes y de la raza de los hijos de Dios? Los micrófonos son de ustedes, hermanos. Sí, aquí hay como un recordatorio de las clases anteriores, porque en las clases anteriores hacía la analogía de los gigantes y de los hijos de Dios, como lo de la vaca, creo que se llama vaca burr, algo por ahí va. Pero esto también, sin embargo, esto es una analogía de la parte material y la parte espiritual que siempre van de la mano. Y bueno, en el libro, mejor dicho, en el libro, en la página 232, donde antes de la símbolo de las pirámides, hay una parte que me llamó mucho la atención porque me regresé, ¿no? Porque dice que la humanidad y su invisible Dios, más abajo habla de la simbología religiosa, pero lo que más me llama la atención que habla de una energía creadora emanó de un punto primario. O sea que esa parte yo no la tengo que separar de esto. Y aquí, y aquí en este parrafito que leíste y explicaste, ¿verdad? Que estamos viendo analogía, nos vuelve a repetir siempre que en todo existe ese prakriti y purusha, o la materia y el espíritu. Siempre van ligados, por decir otra manera también, el bien y el mal. Se necesita, o si hablamos de los principios septenarios del hombre, que Manas, que está en Kama Manas, siempre Kama, que es el deseo, necesita ese impulso para poder subir a ese ascenso de que siempre vamos a seguir hablando. Por el momento, pues sí, y aquí también, ¿verdad? Otra cosa, que los gigantes se ha puesto siempre como la parte material, y cuando habla de que no se puede demostrar, más adelante, después de que nos habla de los mitos bisexuales, hay una parte que sí, ella dice, la fisiología natural científicamente demostrada. O sea que no, Madame Blavatsky no lleva de la mano a cuál en la época, imagínate, ya 150 años, ¿no? En noviembre se cumple la celebración de la fundación de la Teosofía. Eh, hablaba ya de la parte que se ha demostrado. Dice la filosofía, um, de filosofía natural científicamente demostrada desde ese tiempo. Solamente alguien más que desea participar. Sí, entonces algo más o menos de lo que mencionaron. Tania acaba de mencionar estas dos palabras, Purusha y Prakriti, ¿verdad? Que son en sánscrito espíritu y materia. En este caso, no es materia como normalmente la conocemos ni como la conoce la ciencia. Cuando se habla de Purusha y Prakriti, se habla diríamos que por lo menos de 7 formas de ver estos
o 7 estados de materia en los que vive el ser humano. Y el espíritu, de la misma manera, se puede ver igual, porque en todos estos planos de materia está el espíritu. Y en este caso no es el espíritu tampoco como lo conocemos, ¿verdad? Comúnmente, de que se aparece un espíritu, de que ando muy libre de espíritu, de que estoy alimentando el espíritu. Sabemos que en la teosofía espíritu es otra cosa mucho más allá de lo que comúnmente expresamos. Entonces, en cada uno de nosotros están esos dos aspectos, el material y el espiritual. El espiritual es la parte invisible en nosotros, que son, como dijo también Tania, es un aspecto de las 7 vestiduras. Entonces, si las ponemos en una forma lineal, ¿verdad? Que no es lineal, bueno, se puede describir linealmente, sin embargo, todo esto se compenetran en cada instante, está compenetrado materia y espíritu. No existe el uno sin el otro. Son los dos aspectos del mundo manifestado. ¿Cómo está esto en mí? De la forma que lo presenta la teosofía es de que nosotros, nuestro espíritu, se describe de 3 aspectos y se le llama alma, buddhi y manas. O sea, espíritu, alma universal y mente universal. Es lo invisible, es el espíritu en nosotros. Es una forma de escribirlo, hay muchas más. Materia es un aspecto del cuaternario inferior, o sea, tenemos los 3 que mencioné y luego los 4, que sería entonces el aspecto de la mente con el deseo, la energía pránica, ¿verdad? El cuerpo astral y el cuerpo físico. Por ende, entonces, cuando se habla de materia, por eso digo, se habla de una materia con estados más sutiles que la que comúnmente conocemos. Es una forma de ver cómo nosotros estamos en estos dos aspectos experimentando, porque la parte espiritual de nosotros es la que experimenta a través de la parte material, ¿verdad? Sí, hay algo que está por encima de todo eso, pero eso lo dejamos para otra vez. Ahorita, por el momento, sabemos que lo importante es de que el espíritu, el, el observador, el experimentador, esa parte en nosotros que no se identifica con lo experimentado, esa parte que está experimentando todos los días, es una parte de nosotros, de la mente, con los demás aspectos. Otra cosa que mencionó también Ernesto, y voy a tratar de ser breve porque estas cosas se puede hablar mucho o se puede decir poco también. Mencionó la isla sagrada, mencionó las primeras razas, mencionó los lemurianos, los lemures, entonces, y mencionó 18 millones de años, ¿verdad? En la teosofía se dice que el ser humano, como lo conocemos, tiene 18 millones de años. Está hablando de la forma en cómo se conoce el ser humano, ¿verdad? Antes de eso, siempre ha existido el ser humano, pero en la forma como lo conocemos ahora tiene 18 millones de años. Y cuando él mencionó la isla sagrada, se refiere a veces en unas escrituras se llama el primer continente, también sería la primera vestidura de nosotros, el primer aspecto de nuestro cuerpo, de una forma astral, ¿verdad? Por eso no, estos son los eslabones perdidos de la ciencia. Entonces teníamos un cuerpo astral en la isla, en esta, en esta isla sagrada que a veces le menciona el Monte Meru, ¿verdad? Que esta isla no desaparece, va a permanecer por a través de estos 7 ciclos que estamos recorriendo, desde el primero hasta el último. ¿Por qué? Porque se corresponde con la parte más elevada. Luego pasamos al segundo continente, en la vestidura. Luego lo exterior se convierte en lo interior porque se viste de la naturaleza que le rodea, los elementos. En la tercera raza, los lemures, estamos hablando del vehículo que tenemos. Entonces, una vez que el vehículo está preparado, ahí es donde entonces se dice que
el vehículo es iluminado por manas, por la mente, que se llama a veces los hijos de Brahma, los hijos de la mente, que somos nosotros, somos el ego encarnante, somos la individualidad que toma un vehículo. Por eso, ahora, ya de ahí para acá, tercera, cuarta y quinta raza, entonces somos estos seres que hemos encarnado en estos vehículos y seguimos encarnando como individualidades, voy a usar este término, o egos encarnantes, y estamos experimentando para despertar y darnos cuenta de que somos más que estas vestiduras. Estamos solamente experimentando por el karma, que, ¿verdad? Son todas los asuntos inconclusos que hemos dejado en vidas anteriores, así como las cosas inconclusas que quedarán hoy, las tendré que retomar mañana. Y entonces, de ese punto de vista, no es ni premio ni castigo, es solamente el terreno adecuado para cada alma que está reencarnando a través de estos vehículos hasta que se perfeccione mentalmente primero, eventualmente habitará vehículos correspondientes a su perfección mental y espiritual. Es todo. Dulce, a ver, Oh, sí, tengo una duda. Ahorita me hice bolas mentalmente. Este, cuando te refieres a que hemos tenido siempre a los hermanos mayores que han venido a ayudar a la humanidad, seres inclusive celestiales, ¿verdad? Diane Johan específicamente es a los que me refiero, de los que tengo ahorita un poquito más de conocimiento. Mi pregunta es, ¿ellos estuvieron antes de de las razas Lemuria y Atlante? ¿O estoy medio perdida en qué momento ellos fue que empezaron a tener contacto con la raza humana? Bueno, claro, mencionaste una frase que menciona Blavatsky, los Dillancho Hans. Dillancho Hans en una parte le llama humanidades perfeccionadas de Manvántaras o de ciclos anteriores. Ajá. Entonces, desde el momento en que hay algo, desde que existe la forma, ellos están participando. Cuando nombramos los pitres lunares, son Dillancho Hans. Ellos se han perfeccionado en lo que es la forma y ahora pueden ayudar dando la forma. Los pitrisolares, los que se dice que proveen la mente, ¿verdad? Pero que somos nosotros a la vez, más que claro, se tiene que decir de alguna manera, son estos que ahora están más elevados, han ascendido anteriormente, ¿verdad? Y han ahora perfeccionado lo que llamamos alma budimanas, porque también eso se tiene que perfeccionar. Una vez que se han perfeccionado en eso, lo pueden compartir, por decir algo. Y claro, es difícil decirlo con nuestras palabras, porque pareciese como que estamos hablando de cosas externas, entrando en otras cosas, ¿verdad? Pero no tenemos otra forma de expresarlo. Blavatsky dice, imaginemos una sala, ¿verdad? Vamos a decir con cuatro luces encendidas, que sería el cuerpo, que sería el vehículo animal, por decir algo. Una vez que se perfecciona el vehículo animal, están cuatro luces encendidas en una sala. Eh, Luego, como ya está preparado para recibir la siguiente lámpara, la siguiente luz, se enciende otra luz. Entonces, ahora en el cuarto hay cinco luces. O sea, en nuestro vehículo ahora hay cinco luces. Y eso es como todos estos de Jancho Hans, en cada etapa evolutiva están involucrados con nosotros. Por eso hay huestes jerárquicas de seres que participan en la forma, así como en el mundo de la mente y todo lo demás. sobre eso, hermana, hay que ver que siempre hay una jerarquía
que está pendiente de los seres humanos. Esa jerarquía está compuesta por muchos egos diferentes, perfeccionados como seres humanos, como un ejército, ¿no? Que tiene sus soldados rasos, sus cabos, sus tenientes, sus coroneles, generales, etcétera. Así los hermanos mayores siempre han estado pendientes de la tierra. Unos le dan el cuerpo físico, la tierra, el cuerpo astral, fueron de la luna, lunares, pero lo más importante que se hace énfasis en estos estudios es cuando recibimos el regalo divino superior que tenemos los humanos para convertirnos en casi Dios en la tierra, que es la mente. Que eso ocurrió, nos dice literalmente, hace 18 millones de años en la raza Lemur. Fue cuando despertaron la mente y sintieron las jerarquías de Venus, los Kumaras, los y nos dieron esa luz intelectual, ese cerebro, esa mente en ese caso. Pero siempre ha habido algunos mayores que estén pendientes de la evolución de la ronda, de los seres humanos, de las mónadas en estos ciclos. No sé, hermana, si te quedó clara la pregunta, hermana. Sí, sí, de hecho tenía yo la duda, ¿en qué momento? Si fue, ya me dijiste ahorita que fue con los lemures cuando se recibe la chispa manásica. Exactamente. Gracias. Ya antes También, se había hablado acerca. también hay algo interesante de la pregunta de Dulce, porque hay una explicación bien explícita, vaya la redundancia, explicación bien explícita, cómo es que estos seres se pueden comunicar con otros seres. Y lo voy a leer para no parafrasear y no enredarme yo más bien. Dice lo siguiente, dice, de un alma inmortal, porque entonces las corrientes astrales actúan bajo la dirección, aquí viene lo interesante, bajo la dirección de un adepto cuya espiritual pureza les capacita para dominar la fuerza ciega. Primero hay que dominar esa fuerza ciega, que el egoísmo, o sea, hacer las paramitas en síntesis, en síntesis. Ahora dice, en este caso descienden, aquí viene la descendencia, en este caso desciende temporalmente a nuestra esfera una elevada entidad planetaria de las que nunca encarnaron. Estos son los que nunca han encarnado, aunque entre ellas las hayas que han vivido en nuestro mundo, han vivido en nuestro mundo. Entonces, ser lo que le llaman los protectores del mural, ¿no? Y purificando el ambiente circundante, abren los ojos espirituales del sujeto y lo infunde el don de profecía. Entonces, para que puedan ser esto, tiene que estar purificado el adepto. Ahí te refieres, eso ya es individual, es un ejemplo de lo que sucede por individuo, ¿verdad? No como raza, sino es según el desarrollo de cada individuo. Ok, gracias. Antes había comentado de los gigantes, que es algo que nos gusta mucho, ese conocimiento, esa sabiduría que nos comparte toda parte, esos hijos de Dios, esos gigantes que lo daban los escandinavos, los aztecas, tenían sus gigantes, también los griegos, los cíclopes que lucharon contra los Olimpos, querían conquistar el Olimpo, pelearon contra Zeus y lo venció, y se repartió el mundo. Él se quedó lo mejor, el cielo y la tierra, el agua para su hermano Poseidón y el ave, el reino de las sombras para su otro hermano allá. Y la hermana comentó acerca de esa energía creadora que estuve analizando, que todo emanó de un punto, todo, vuelta de manifestación, como dicen el Big Bang, todo viene de un punto, y ahí emanó toda esa energía fojática que se fue dividiendo en sectorialmente. Purucha y Prakriti lo hemos tenido en otras partes, acerca del espíritu y la materia, qué significa esto, y la alegoría de los Puranas, que Elena nos comparte, dice que Purucha es cabeza, y Prakriti es cuerpo, están separados. La cabeza ocupa caminar, ocupa un cuerpo, ocupa una materia, ¿no? Y la materia ocupa una cabeza que la dirija. O sea, ambos se complementan en ese caso. Hermano, la cabeza y el cuerpo, el bien y el mal, masculino y femenino. Y también hemos visto, bueno, en los gigantes, volviendo, que en Cusco, en Perú, esos grandes monumentos que hay en Cusco, una gran muralla, que ni un alfiler cabe ahí entre los dos muros de Cusco, igual que las pirámides de Egipto. Qué increíble cómo las hicieron.
Y el hermano nos compartió ese ejemplo del triángulo Atma Buddhimanas, que es la parte superior, la esencia monádica, y el cuaternario, que es la parte material, el cuerpo físico, el astral, el prana, el kama y la mente inferior. Y nos habló de esa isla sagrada imperecedera también, que Elena lo comenta en la doctrina secreta, esa doctrina secreta, esa isla sagrada imperecedera, que dan muchos nombres muy hermosos, el Chambala, el Lagarta, el Shangri-La, el reino del Preste Juan. Están supuestamente los inmortales viviendo aquí en la tierra, los hermanos mayores. Y antes del lenguaje, antes de la mente, los seres humanos se comunicaban, se reunían ellos y lo que pensaban se materializaba y lo miraban. Si alguien quería compartir un ejemplo, algo de una pirámide, la pirámide aparecía y todos lo miraban objetivamente en ese caso, antes del lenguaje. Ahora entramos al subtema, pasamos a las razas gigantes, lo que está en la evolución del espíritu, lo que creen en la evolución del espíritu tan firmemente como la materia, y vamos a este subtema. Tienen al menos la prueba inferencial de un mito, los espiritualistas en este caso, ¿no? Estamos estudiando la última parte, los materialistas, estos a sus propias palabras dicen que la evolución física es una hipótesis no verificada, sino realmente inverificable. Los primeros, o sea, los espiritualistas, tienen al menos la prueba inferencial de un mito legendario, los gigantes, ¿no? Cuya vasta antigüedad es admitida tanto por los filólogos científicos como por los arqueólogos, mientras que sus antagonistas, los materialistas, no tienen nada de naturaleza similar, a menos que se ayuden a sí mismos de una parte de los antiguos escritos pictóricos y supriman todo el resto en este caso. Los primeros, bueno, son los espiritualistas, están acá, tienen al menos la prueba inferencial. Una inferencia es la capacidad de deducir conclusiones a partir de datos o información implícita. Tenemos eso, pruebas inferenciales. Tenemos al menos la prueba inferencial de un mito legendario, como los gigantes, ¿no? Que lo hablan en la India, en los Vedas, en los gigantes al lado de la Escandinavia, los gigantes que hablan los semitas, los judíos en la Biblia, ahí todos aparecen los gigantes. Los primeros tienen al menos la prueba inferencial de un mito legendario. El PDF dice acá, mitos cosmogónicos, muy diferente, legendario, mito cosmogónico, pero bueno, los primeros tienen al menos la prueba inferencial de un mito legendario, los gigantes, cuya vasta antigüedad es admitida tanto por los filólogos como por los arqueólogos. La pasada hermano comentó los filólogos, filo quiere decir amor, afinidad, y logos es palabra, es expresión, es conocimiento. O sea, amor por las palabras o amantes de las palabras, esos son los filólogos, una ciencia moderna que estudia las lenguas antiguas. Es el estudio de los textos escritos a través de lo que se intenta reconstruir lo más fielmente posible el sentido original de estos textos con el respaldo de la cultura y en ellos subyace. Es la filología, una hermosa ciencia que estudia las culturas tal como se manifiestan en su lengua y en su literatura, principalmente a través de los textos escritos. Tenemos pruebas de los filólogos y de los arqueólogos, en este caso, son los profesionales que estudian el pasado humano a través de los restos de la cultura material. Su objetivo es reconstruir la vida de los grupos humanos. Ciencia que estudia las artes, los monumentos, como Egipto, ¿no? Y los objetos de la antigüedad, especialmente a través de los restos de los arqueólogos. Tenemos pruebas inferenciales de los espiritualistas de estos mitos legendarios, cuya antigüedad es admitida tanto por los filólogos científicos, ¿no? Como por los arqueólogos. Mientras que sus antagonistas, los materialistas, no esos científicos materialistas, mientras que sus antagonistas no tienen nada de naturaleza similar, no tienen nada de naturaleza similar a eso, ¿no? A menos que se ayuden a sí mismos de una parte de los antiguos escritos pictóricos y supriman el resto. Esta grosería, ¿no? A menos que se ayuden a sí mismos por una parte de los escritos pictóricos. Estos pictóricos son documentos o pinturas que se elaboran con dibujos y que registraban conocimiento de los pueblos antiguos. Entre ellos se encuentran los códices y las pictografías. Bueno, los estos científicos materialistas no tienen esto, no tienen pruebas inferenciales, a menos que se ayuden a sí mismos de una parte de algunos escritos pictóricos. Se PDF, a no ser que recurran a partes de las antiguas inscripciones con carácter ideográfico y supriman el resto. Bueno, esta es la diferencia entre los científicos. No tienen pruebas inferenciales, a menos que sus antagonistas, esos materialistas, no tienen nada de naturaleza similar, a menos que se ayuden a sí mismos de una parte de los antiguos escritos pictóricos y supriman el resto. Vamos a ver lo que dice el PDF acá en la traducción. Esta parte dice, nosotros, los espiritualistas, no, podemos por lo menos inferir pruebas de los mitos cosmogónicos, ese legendario, ese cosmogónico, cuya pasmosa antigüedad reconocen filólogos y los arqueólogos.
mientras que nuestros adversarios, esos materialistas, ¿no? En nada pueden apoyarse, a no ser que recurran a parte de las antiguas inscripciones con carácter ideográficos y supriman el resto. Vamos a la otra parte del estudio. Estamos acá. Dice que tienen como subtema: algunos científicos confirman plenamente nuestras enunciados. En este caso, es más que afortunado que mientras que la obra de algunos hombres de ciencias que se han ganado con justicia su gran reputación contradigan rotundamente nuestras hipótesis, como dice Elena, nos contradigan las investigaciones y trabajos de otros no menos eminentes científicos parecen confirmar plenamente nuestras opiniones. En esa lucha, unos están en contra, otros a favor. Es más que afortunado que mientras que las obras de algunos hombres de ciencia que se han ganado con justicia su gran reputación contradigan rotundamente nuestras hipótesis. Las investigaciones y trabajos de otros no menos eminentes científicos parecen confirmar plenamente nuestras opiniones. En la reciente obra de Sir Alfred Wallace, The Geographical Distribution of the Animals, la distribución geográfica de los animales, encontramos al autor seriamente a favor de la idea de los animales, ¿no? De algún lento proceso de desarrollo, de las especies actuales a partir de otras que las han precedido, como es la evolución, ¿no? Extendiéndose su idea a lo largo de una innumerable serie de ciclos. Y si se trata de animales, ¿por qué no del hombre animal? O sea, el hombre animal, perfecto, ¿no? Precedido aún más atrás por un hombre, entre comillas, completamente espiritual, un hijo de Dios. Aquí Elena nos da la clave. Primero vivió el hombre espiritual, el hombre interno, después vino el hombre físico. Primero lo más importante es el espíritu, la conciencia, y después viene lo físico en este caso. Vamos a analizar estas palabras. El hombre completamente espiritual es un hijo. Bueno, uno de estos científicos que está a favor de lo que dice Elena es en la reciente obra de Sir Alfred Wallace. Wallace, Elena lo comenta bastante, igual que Crookes. Este nació en 1823, era un gran naturalista, explorador, geógrafo, antropólogo, biólogo, ilustrador inglés. Concibió de forma independiente, sin contar de Darwin, la teoría de la evolución a través de la selección natural. Solo los más altos sobreviven, dice aquello, ¿no? Además de su labor científica, esto fue lo que destacó a Wallace, fue un gran activista social. Criticó lo que consideraba un sistema social y económico injusto en la Gran Bretaña del siglo XIX. Como Elena lo dice, no es posible que el hombre tan civilizado de su siglo tenía esclavos en África, en América, esclavizaba a sus otros seres humanos que no puede estar muy adelantado moralmente. Por eso, también Wallace lo criticó a Inglaterra, que era la gran potencia, igual que Bélgica, tenían colonias y tenían muchos esclavos que hacían lo que querían, los mataban, los trataban como animales. Bueno, un gran activista social, Wallace criticó lo que consideraba un sistema social y económico injusto en la Gran Bretaña del siglo XIX. Eso fue cambio. Su defensa del espiritualismo, esto es algo característico de Wallace, era muy espiritualista. Su defensa del espiritualismo, así como su creencia en un origen no material de las facultades mentales superiores de los humanos. Estas ya son palabras mayores. Este gran científico se dio cuenta de que nuestras cualidades superiores, el lenguaje, el pensamiento, palabras, la matemática, esto no es producto de la materia, es no material, es espiritual. Y su creencia que tenía de un origen no material de las facultades mentales superiores de los humanos, pensaron su relación con otros científicos, porque era espiritualista, porque hablaba de verdades sociales y también por su parte espiritualista fue. Pensaron su relación con otros científicos que no creían esto, ¿no? Que el hombre, sus facultades superiores vienen de la materia. Pero Wallace, en su reciente obra, Sir Alfred Wallace, es a la distribución geográfica de los animales. Aquí este es un estudio de las relaciones entre la fauna vivas y extintas, porque ciertas especies ofrecen en unas partes, los pingüinos están en el Ártico, así como las aves, la gaviota están en otras partes, los leones en África, así como el esclarecimiento de los cambios pasados de la superficie de la Tierra. Todo esto estudiaba, ¿no? Así como el esclarecimiento de los cambios pasados de la superficie de la Tierra. Wallace trata en esa obra la distribución geográfica de los animales. Wallace fue considerado el principal experto del siglo XIX en la distribución geográfica de las especies animales. Y a veces se le llama el padre de la biogeografía. Los animales que están en determinadas regiones geográficas, el padre de la biogeografía, o más específicamente de la zoografía, todo animal, ¿no? ¿Qué parte de los animales? Que se ocupa de la distribución geográfica
presente y pasadas de las especies en este caso. Elena nos comenta en otra parte, en la tren secreta, que unos animales muy extraños que se tiran todos a morir, a nadar, pero miles de criaturas se tiran todos los años a morir en una parte, y se dice que esto fue un recuerdo del continente lemur, porque esas aves tienen esa conciencia todavía grupal y se tiran a hacer un gran suicidio colectivo que los científicos de su época no sabían por qué hacían eso esos animales, se tiraban a morir a los océanos. Bueno, Wallace, en su obra La distribución geográfica de los animales, encontramos al autor seriamente a favor de la idea de algún lento proceso de desarrollo, lento, como dicen ellos, un lento proceso de desarrollo de las especies actuales, el perro tiene el lobo, a partir de otras especies que las han precedido, como el elefante y el mamut, extendiéndose su idea a lo largo de una innumerable serie de ciclos. Eso te acuerdas, Elena, ¿no? Y si esto se trata de animales, ¿por qué no del hombre animal? Como dicen ellos, el hombre es un animal, ¿sí? ¿Por qué no del hombre animal? El hombre físico, en esta tierra. ¿Por qué no del hombre animal? Que antes fue precedido aún más atrás por un hombre, no sé, entre comillas, completamente espiritual. Un hijo de Dios fue lo precedió. Las antiguas razas eran más etéreas que físicas y poco a poco se fueron materializando, densificando hasta la cuarta ronda que estamos, que es la más material, la cuarta ronda. Ya estamos en la quinta raza, la más material fue la cuarta raza Atlante, ahora estamos en la quinta, donde el principio mental se debe emancipar, se debe desarrollar completamente. ¿Por qué no el hombre animal precedido aún más atrás? Aún más atrás nos está diciendo Elena que el hombre es más antiguo que los animales, como una proposición que ya da en la secreta. Primero fue el hombre y después los animales, no al revés, como enseña la ciencia, ¿no? Lo contrario que piensan los simios científicos materialistas, ¿no? Primero el animal, el mono, el aún perdido, después viene el humano. Dicen ellos. ¿Por qué no el hombre animal, precedido aún más atrás por un hombre completamente espiritual, un hijo de Dios, de esta categoría, un hijo de Dios otra vez? Bueno, en este caso eran los polares, la primera raza, los polares, ¿no? Los hiperbóreos la segunda, los lemures la tercera, los atlantes los cuartos. Estos últimos fueron los primeros, los lemures fueron los primeros hombres físicos y con la mente y cerebro tal como lo conocemos, como estamos analizando. 18 millones de años nos dieron ese regalo con los lemures. Esto último ocurrió hace 18 millones de años, cuando los Kumaras de Venus, jerarquías de ese gran planeta, vinieron a la Tierra. Lo que pasa en la Tierra afecta a Venus, lo que pasa en Venus afecta a la Tierra, nos dice Elena en otra parte, pero son tan parecidos los Venus y la Tierra. Así, también lo dicen los científicos, que se parecen mucho en tamaño Venus a la Tierra. Bueno, estos de Venus y le dieron al hombre el fuego divino del Prometeo. El hombre estaba en oscuridad, estaba en tristeza e ignorancia, igual que Prometeo, el mito griego, que robó el fuego al Olimpo, eso dio a los humanos que tuvieran entendimiento, tuvieran luz, y lo castigaron atándolo a una roca donde un buitre le comía el hígado todos los días, que se regeneraba. Bueno, en esa época le dieron al hombre el fuego divino. ¿Qué seríamos en la mente? Seríamos animales como Adán y Eva, ¿no? Desnudos en un zoológico, en un jardín, alimentando y solo teniendo crías como hacen los animales. Dieron al hombre el fuego divino, el Prometeo, el fuego de Lucifer, que es el portador de luz, Lucifer, el portador de luz, el fuego de la conciencia, es lo más divino que tenemos en la tierra, el humano, es la mente. Nos dice ella que el niño, el bebé, nace indefenso, el bebé, pero cuando va creciendo se van desarrollando todas sus facultades. Bueno, el PDF, la traducción dice lo siguiente, dice, afortunadamente, mientras obras de algunos reputados científicos parecen contradecir nuestras teorías, ¿no? Las corroboran por completo otros no menos eminentes, como el caso de Wallace, quien defiende la idea del, entre comillas, lento proceso evolutivo de las especies a partir de una época remotísima en innumerable sucesión de ciclos. Aquí le faltó traducción, ¿no? El lento proceso evolutivo de las especies a partir de especies más antiguas, a partir de una época remotísima en innumerable sucesión de ciclos. Bueno, está el llamado en la parte de abajo, esta es la obra de distribución geográfica de los animales de Wallace, en este caso. Y si esto admite en los animales, Wallace, ¿no? ¿Por qué no admitirlo en el hombre, cuyos lejanísimos ascendientes fueron los seres puramente espirituales llamados hijos de Dios? Hermanos, comentarios, puntos de vista, hermanos, los micrófonos son suyos acerca de estos dos subtemas que estamos analizando. Terminamos en la parte inferencial de un mito, los arqueólogos, los filólogos, y entramos a esta otra parte de que estamos acá en lo que es, algunos científicos confirman plenamente nuestras aseveraciones, el hombre completamente espiritual desciende de un hijo de Dios. Hermanos, comentarios, puntos de vista son bienvenidos. Estamos muy buenos para ustedes.
Bueno, algo breve en lo que se mencionó bastante, pero Ernesto mencionó sobre lo que se ve hoy en día de muchos animales, especialmente los marinos, que surgen a las playas y mueren, ¿verdad? Por cantidades. Entonces, como él mencionó, lo que se dice en la doctrina secreta es de que estos grupos de animales mantienen la memoria, ¿verdad? Que es el instinto, lo mantienen todavía vivo, donde en sus épocas antiguas, como ahora, vemos que algunos viajan a algunos lugares para procrear, ¿verdad? Vemos las tortugas que van a ciertas playas para esconder sus huevos, vemos a muchos animales en el mar, pero eso es lo que sucede, que tienen todavía la memoria instintiva y viajan por donde antiguamente eran océanos, que ahora se ha convertido en tierra, y por eso instintivamente viajan sin saber que ahora es tierra, ¿verdad? En vez de océano, y por eso vemos múltiples o muchos animales que perecen así en las playas. Entonces, esta parte instintiva del animal, ¿verdad? Es la parte que en el ser humano se convierte en intuición, porque así como en ellos es un recuerdo instintivo, en nosotros vamos despertando un recuerdo intuitivo. Y por eso es natural que el ser humano empiece tarde o temprano a buscar cuál es el origen de nosotros, ¿verdad? Porque nos preguntamos, claro, en algunas partes se nos dice Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, y cada quien a su manera lo va creyendo. Llega el día en que uno se pregunta, en realidad, ¿cómo fue creado el ser humano? Y nos encontramos con que el ser humano, claro, de un punto de vista, nunca ha sido creado. El ser humano ha aparecido, ¿verdad? En diferentes formas, pero lo que es ser humano, que viene de humano, de manas, manas, ¿verdad? De mahat, en palabras en sánscrito, eso siempre ha existido. Lo que está en constante cambio es siempre la forma y el vehículo, el cual habita el verdadero ser humano. Y por ende, entonces, la idea de instinto e intuición son las dos aspectos, podríamos decir, aspectos de Manas Buddhi, porque Blavatsky describe la intuición en los diálogos de la doctrina secreta, que es un libro que salió hace unos pocos años, que son comentarios de estudiantes de Blavatsky, donde le preguntan, o algunos dicen que si entonces Buddhi o la intuición tiene que ver con Buddhi, y ella responde que la intuición tiene que ver más bien con manas, porque la intuición son recuerdos que permanecen en nuestra memoria de la individualidad, ¿verdad? Ese almacén que tenemos, ¿verdad? A veces se le llama Karana Sharira, universalmente se le llama, ese me fue el nombre, ahorita me llega, pero es este almacén de las experiencias que hemos vivido, no nada más desde hace 18 millones de años, ¿verdad? Que tomamos un vehículo, sino de memorias antiguas, porque nosotros como individualidad, como ego, como principio encarnante que tomamos el vehículo, tenemos memorias de, de Manvántaras anteriores. Cuando digo Manvántara es un ciclo enorme, ¿verdad? Que es muy poco común en nuestro habla. Son ciclos enormes de muchas, por lo menos de 15 dígitos, vamos a decir, ¿verdad? Entonces uno se puede imaginar en años humanos que hemos tenido experiencias en diferentes sistemas evolutivos, así como hoy estamos en el sistema evolutivo de la Tierra, ¿verdad? Bajo este sistema solar, como egos superiores hemos estado en sistemas solares anteriores en otros planetas.
Y por el momento solamente se nos comenta de la Luna, ¿verdad? Que fue el planeta anterior. Antes de la Luna tuvo que haber otro planeta anterior, lo cual consecuentemente cuando termine la vida del planeta Tierra, se dice que llegará a formar, a ser una luna para el próximo planeta, el cual habitará la humanidad. Pero esto, para eso, falta muchísimo tiempo, ¿no? Porque apenas estamos en el quinto globo, en el quinto aspecto global de esta Tierra, ¿verdad? Que falta que pasen todavía muchos ciclos. Y en la teosofía se le llama rondas y razas, pero en fin, la idea de intuición e instinto. Entonces es algo natural que se va a ir despertando en el ser humano. Claro, con el estudio y la preparación, eso sí, es lo que dice Blavatsky. Hay que, la intuición debe ser vigilada, es lo que dice ella, ¿verdad? No dejarnos llevar porque fue mi intuición la que me hizo comprar un carro, fue mi intuición la que me hizo hacer esto otro, ¿verdad? Esa no es intuición, eso es un deseo personal. Entonces hay diferencia entre deseos personales y la intuición, que es una conexión directa, un conocimiento directo desde nuestra parte divina a nuestra parte mundana. Bueno, hasta ahí me detengo. Esta parte, hermano, a mí también me impactó cuando leí en la Unión Secreta ese ejemplo que ella nos coloca, esos animales que van ese ciclo, como tú mencionabas, ¿no? Para reproducirse, como hacen los salmones, que incluso van río arriba, van escalando, ¿no? Y uno dice, ¿qué mente tienen estos individuos, ¿no? Van escalando para poner sus huevos en el mismo lugar que ellos nacieron. Y bueno, estos animales que estuvimos analizando, ¿no? Que se tiran todo a ese suicidio colectivo y que la ciencia no responde. Lo que pasó que antes era un gran continente, hasta que se hundió la Lemuria y quedaron solo los picos de montaña, la Polinesia, la Indonesia, Nueva Zelanda, Australia, cercanamente a ese gran continente. Y de otra parte, ella no analiza lo que es ese instinto, ¿no? Y con la intuición hace su comparación en ese caso entre estos dos instintos y intuición en campos. Bueno, vamos al subtema ahora entonces. Dice aquí, nos quedamos un hijo de Dios, la simbología de los tiempos antiguos y sus mitos. Y ahora podemos volver una vez más a la simbología de los tiempos antiguos y a sus mitos físicos religiosos. Antes de cerrar este trabajo, esperamos demostrar con más o menos éxito cuán estrechamente se relacionaban las concepciones de estos mitos físicos religiosos con muchos de los logros de la ciencia moderna en física y en filosofía natural. Bajo los recursos emblemáticos y la fraseología peculiar del sacerdocio de la antigüedad, se esconden indicios latentes de ciencias aún no descubiertas durante el ciclo actual. Nos dice Elena esas palabras mayores. Y ahora podemos volver una vez más a la simbología de los tiempos antiguos que tanto nos gusta estudiar, ¿no? Y a sus mitos físicos religiosos. Allá en el PDF dice otra traducción, pero mitos físicos religiosos dice acá. Vamos a verlo acá rápidamente. Bueno, no, está el otro por aquí. Uy. Pero dice acá, dice, y así estos mitos, los animales, bueno, volvamos ahora al simbolismo antiguo con sus mitologías físico-religiosas, bueno, tiene algo parecido en este caso. Podemos volver una vez más a la simbología de los tiempos antiguos y a sus mitos físicos religiosos. Antes de cerrar este trabajo, o sea, esta gran obra, dice sin verlo, gracias a nuestra gran diosa Elena que nos regaló, ¿no? Antes de cerrar este trabajo, esperamos demostrar con más o menos éxito cuán estrechamente se relacionaban las concepciones de estos mitos físicos religiosos con muchos de los logros de la ciencia moderna en física y en filosofía natural. O sea, ese gran ejemplo, esos mitos de muchas relaciones con los logros de la ciencia moderna en física y en filosofía natural. Bajo los recursos emblemáticos y fraseología peculiar del sacerdocio de la antigüedad se esconden indicios latentes de ciencias aún no descubiertas durante el ciclo actual. Bajo ese recurso emblemático, esos emblemas, esos jeroglíficos, esos símbolos en ese caso, en que se representan algunas figuras, al pie del cual se escribe algún verso o lema que declara el concepto o moralidad que encierra ese emblema en ese caso, como el emblema de la sociedad teosófica que todavía nos regaló, no hay religión superior a la verdad. Esto tuvo que pedirle permiso a un maharraja de la India que lo tenía parecido para compartirlo. Bueno, tenemos la simbología, el atao en el centro, el hexagrama, el ouroboros, la serpiente, la espástica y el aún,
la letra misteriosa. Bueno, eso es un emblema, también que es literalmente cosa lanzada, un emblema es una cosa lanzada. Bajo el recurso emblemático y la fraseología peculiar, que tenían su jeringonza, ¿no? Su fraseología peculiar del sacerdocio de la antigüedad, se esconden indicios latentes, ocultos, ¿no? De ciencias aún no descubiertas durante el actual ciclo. Ciencias como el telégrafo, ¿no? Que nos estuvimos analizando, la señal de radio, Marconi, los teléfonos, los televisores que vinieron después, las computadoras, que ya en el Tíbet, ella describe en 1800, cuando publica esta obra, que en ciertos monasterios, la macería, ya tenían computadoras, los lamas ahí en 1800 tenían ordenadores, se miraba una figura en la luna que sale en una pantalla, así lo escribe Elena, tenían computadoras, más hermanos, escondidas en esas lamacerías. Bueno, todo el internet que vino después, ¿no? Esa gran revolución, el wifi, las zonas de wifi, todo estaba oculto, como la nave voladora, los aviones, las avionetas, los helicópteros, los bimanas, decían ellos, bimanas, los discos voladores, etcétera. Para los recursos emblemáticos y la fraseología peculiar del sacerdocio de la antigüedad se esconden indicios latentes de ciencias aún no descubiertas durante el ciclo actual. Acá el PDF, la traducción. Volvamos ahora al simbolismo antiguo, con su mitología físico-religiosa. Más adelante esperamos demostrar la íntima relación de estos mitos con los adelantos de las ciencias naturales, pues las emblemáticas imágenes y la peculiar fraseología de los sacerdotes encubren conocimientos todavía ignorados en nuestro siglo, todavía ignorados esos grandes conocimientos en nuestro siglo. Tienen al menos, bueno, la parte que estamos acá, la escritura hierática y el sistema jeroglífico. Por muy familiarizados que esté un erudito con la escritura hierática y el sistema jeroglífico, los egipcios, debe aprender en primer lugar a examinar, cribar sus registros. Tiene que asegurarse con regla y compás en mano de que la escritura pictórica que está examinando se ajusta a una línea, a ciertas figuras geométricas fijas, que son las claves ocultas de tales registros antes de aventurarse en una interpretación. Por muy familiarizado que esté en eso, ¿no? Que esté un erudito en la escritura hierática, en este caso es la escritura sacerdotal, perteneciente o relativo a las cosas sagradas o a los sacerdotes. Esta palabra se aplica a cierta clase de antiguas letras o escrituras egipcias y a ciertos estilos en el arte. Pues muy familiarizado que esté un erudito con las escrituras hieráticas y el sistema jeroglífico de los egipcios. El sistema jeroglífico son los caracteres sagrados del antiguo lenguaje egipcio. En esta clase de escritura se emplean figuras de objetos en lugar de las letras o signos convencionales, como están las pirámides llenas, ¿no? Jeroglíficos propios de los demás alfabetos. Los jeroglíficos son de dos clases, fonéticos, de sonidos, o de ideográficos, de ideas, según conste de signos que representen sonidos o las ideas. Por muy familiarizado que esté un erudito con la escritura hierática y el sistema jeroglífico de los egipcios, debe aprender en primer lugar a examinar, cribar sus registros. Tiene que asegurarse con regla y compás en mano, igual que los masones tienen regla y compás en mano, pues son símbolos también de la masonería oriental. Tiene que asegurarse con regla y compás en mano de que la escritura pictórica que está analizando, que está examinando, se ajusta a una línea o a ciertas figuras geométricas fijas que son las claves ocultas de tales registros antes de aventurarse a una interpretación. Esa línea que se ajusta a ciertas figuras geométricas, como ver como los sólidos platónicos. El tetraedro tiene 4 caras triangulares, todas equiláteras iguales. Es el tetraedro en este caso. La otra son lo del cubo, el hexaedro tiene 6 caras cuadradas. El octaedro tiene 8 caras triangulares equiláteras. El dodecaedro tiene 12 caras pentagonales regulares. Dicen que con el dodecaedro fue el instrumento que hicieron el universo, los ángeles, el dodecaedro. El icosaedro tiene 20 caras triangulares equiláteras. Y los sólidos platónicos, bueno, son 5 poliedros regulares y convexos. Cada uno con caras compuestas de polígonos regulares idénticos. Son caras regulares, todas las caras tienen un sólido platónico, son polígonos regulares de la misma forma y tamaño. Número de caras igual en cada vértice de un sólido platónico ocurre el mismo número de las caras. Platón los asoció con los elementos en la naturaleza. Cada sólido platónico un elemento, son 5 sólidos, hay 5 elementos entonces, como el éter, el superior, el fuego, el viento, el agua y la tierra. Y los consideró como modelos ideales de la forma del universo moderno, modelos ideales en el mundo de las ideas. Los sólidos platónicos también se encuentran en la naturaleza, como en los cristales de algunos minerales y en las escrituras y en las estructuras de algunos virus que tienen estos dodecaedros, icosaedros, tienen esos sólidos platónicos.
Bueno, con regla en mano, tiene que asegurarse, con regla en mano y con papel en mano, de que la escritura pictórica que está examinando se ajusta a una línea o a ciertas figuras geométricas fijas que son las claves ocultas de tales registros antes de aventurarse a una interpretación. No, para finalizar, dice el PDF acá, por muy experto que sea un erudito en las escrituras hieráticas y jeroglíficas de los egipcios, ha de analizar cuidadosamente las inscripciones y no aventurarse a interpretarlas sin estar antes seguro, con paz y regla en mano, de que el jeroglífico se ajusta a las figuras y líneas geométricas que dan la clave. Hermanos, comentarios finales, ¿qué les pareció el estudio de esta bella obra que tanto lo oculta el sistema? Los micrófonos son para ustedes. Sí, Algo muy... en, es- Adelante, Tania, en, es- adelante. sí, en esta última parte que estamos leyendo, es como ponerle a papito, ¿para qué la quitas, hijo? Ok, aquí, Sabina. Ok, en esta, donde está hablando de las escrituras que tienen que ser como más ajustadas al conocimiento. Es como que estuviera diciendo que anteriormente esta gente era como egiptólogos de bolsillo, ¿no? Que salían sin saber lo que estaban diciendo, como que para que tuvieran más cuidado esa gente. No sé, no, me da a entender como que si hice sin verlo, uno de los propósitos también, además de aclarar de todas las religiones habidas y por haber, también poner aclaraciones a los egiptólogos que había en esa época, de lo último. Ahora, también se habló de los filólogos, sí, filólogos y los arqueólogos. Estos filólogos, como lo explicaste bien, que son no los estudios de las lecturas, pero como que ella necesitaba, entre comillas, ¿verdad? Porque eso de necesitar no es tanto, pero como que pone como testigo a varios testigos que le dan como un aval a con lo que se está escribiendo, para que si alguien tuviese duda, puede ir a buscar esos escritos. Es como en la vida civil, ¿no? En la vida civil, si tú llevas a varios testigos y los testigos dicen lo mismo, pues lo dan como un crédito. Y esto también se parece a la Biblia, ¿no? En el Nuevo Testamento, no sé, los discípulos contaban la misma historia, pero con diferentes argumentos, pero en sí de lo mismo. Y también lo que se habló de que ¿por qué no creer que así como los animales, también el humano ser puede venir de los hijos de Dios? Aquí con esta explicación da de un tirón, por decir de una expresión, da de un tirón a la idea de Darwin, ¿no? No, le dice aquí, esta es la realidad fundamental. Solamente adelante, Roberto. Sí, algo muy breve porque ya es hora. Y eso que mencionaste, lo que se ha mencionado también, un punto de vista de que lo que se escribe en la Trina Secreta como hijos de Dios, claro, sabemos que no es lo mismo que en la Biblia. Estos hijos de Dios somos nosotros. Por eso es esa parte espiritual divina en nosotros que eh, esa triada, ¿no? Que no es la mente por sí sola, sino que tiene que ver con el alma espiritual y el espíritu, alma budimanas, de un punto de vista, ¿no? Pero tiene muchos aspectos esta frase de los hijos de Dios. La otra cosa de lo que leímos aquí y como información, entonces nos vamos a quedar en la página 172 del PDF y es el tercer párrafo. Aquí lo que se leyó en el párrafo primero de esa página cuando dice la fraseología de los sacerdotes antiguos, nos dice en el PDF, ¿verdad? Aquí se refiere, porque antiguamente a los hierofantes o a los iniciados eran sacerdotes. Y no es que así era en general para todos, ¿no? Siempre ha habido el conocimiento para el iniciado y el conocimiento, y siempre ha estado el vulgo. Siempre ha habido los pocos y los muchos. En este caso, la palabra de sacerdocio o sacerdotes antiguos encubren conocimientos todavía ignorados en nuestro ciclo. A eso se refiere porque eran iniciados. Y la otra parte que también ya tomó Tania, también es lo mismo para nosotros.
porque dice, por muy experto que sea un erudito en las escrituras hieráticas y jeroglífica de los egipcios, podemos poner esto en lo que estamos estudiando, ha de analizar cuidadosamente las inscripciones y no aventurarse a interpretarlas sin estar antes seguro, ¿verdad?, de tener estas herramientas a la mano. En este caso, nosotros, ¿verdad?, el grupo, compartiendo ideas, formamos una herramienta en la cual se enriquecen mis ideas. Así, lo que yo pensaba de esto, ahora con la expresión de los demás o las preguntas de los demás, enriquecen más el aspecto de la idea que yo tenía sobre algún asunto. Es todo y no sé si alguien quiere comentar algo antes de terminar. Adelante. Dulce, Sí, yo tengo una duda. Ahorita que hiciste mención a hijos de Dios, en el momento en que lo leyó Ernesto, dice, si los antiguos están en lo cierto, las razas de aquella época no solo estaban compuestas por gigantes o poderosos hombres de renombre, sino también por hijos de Dios. En ese momento yo estaba pensando precisamente en los Diane Johans interpretando como hijos de Dios. Entonces, ¿no es a eso a lo que se refiere? Sí, es a todo eso. Es que hay muchos aspectos, porque menciona a los hijos de Dios, los hijos de la voluntad y del yoga, los hijos del día o algo así, pero son aspectos de todos esos de Jan Hans que mencionaste, que en realidad incorporamos nosotros todo eso. Pero sí, del punto de vista que tú lo expresaste, es eso también. Ok, gracias. Eso era todo. Gracias. ahí los hijos de Dios, ahí lo que nos están compartiendo es que había dos naturalezas distintas en la tierra. No solamente estaban los gigantes, sino también estaban los hijos de Dios, que ahí en el glosario ella nos dice que son los maestros, son instructores, que cuando empezaba a despertarse la conciencia en el hombre, que era la humanidad, y le colocaron las primeras nociones de todas las ciencias y artes, lo hicimos la comparación con los lemures, con los kumaras de Venus, en este caso, fueron los que se inventaron, bueno, dieron todas las artes y ciencias, así como el conocimiento espiritual, y echaron los cimientos de las antiguas civilizaciones, en este caso, con este mismo, bueno, son distintos gente de la jerarquía, hay muchas jerarquías, no en todas partes, en el espiritual también, hay serafines, querubines, hay tronos, potestades, dice el cristianismo en su geología, no lo mismo ocurre en esta jerarquía de estos hijos de Dios, antiguamente situadas, bueno, también le decía, ¿no?, eran los grandes iniciados o adeptos que estaban viviendo en esa isla sagrada imperecedera, que si hicieron los comentarios, antiguamente situada en el vasto mar interior que se extendía en el Asia central por el desierto del Gobi. Entonces, hermanos, si te quedó clara esa dulce aparte. Y muchas gracias. Tania, cierra. Ok, gracias por participar. Nos vemos la próxima semana a la misma hora y por este mismo cable. Gracias.